Buenas tardes para todos los que empiezan a llegar a nuestra sala de Cuidarme y Cuidarte. Vamos a iniciar esta charla que se llama Beneficios de la musicoterapia para las familias cercanas a la enfermedad de Alzheimer. Les recordamos que cerramos este viernes con esta charla. Esta semana que estuvimos en los zapatos de la familia, la otra semana iniciamos el lunes para ponernos en los zapatos del científico. Tengo el placer de presentarles a Alejandra, del Grupo de Neurociencias de Antioquia, a Miguel Ángel Jiménez y a Verónica Riascos. Miguel Ángel Jiménez es licenciado en Pedagogía Musical de la Universidad Pedagógica Nacional. Ha participado en diferentes agrupaciones musicales vinculadas al Minuto de Dios. Se ha desempeñado como docente a nivel universitario y ha dedicado gran parte de su tiempo a la enseñanza musical a niños de preescolar, y esto lo ha hecho por más de 18 años en diferentes instituciones educativas. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias, muy contentos de estar aquí acompañándolos en esta tarde maravillosa y por supuesto llena de música. Muchas gracias por estar con nosotros. Voy a presentarles ahora a Verónica Riascos. Ella es músico con énfasis en canto lírico de la Universidad EAFIT de Medellín. Ha formado parte de diversas agrupaciones musicales y corales y se ha desempeñado durante más de 10 años como docente de música y canto en instituciones de educación superior. Es magíster en musicoterapia de la Universidad Nacional de Colombia y ha realizado intervenciones en poblaciones con parálisis cerebral, adultos con enfermedad de Alzheimer, unidades de oncología, pediatría, psiquiatría, entre otros. Actualmente, Verónica es cofundadora y docente de la Academia Musical Virtual Música en la Sala y cofundadora y musicoterapeuta de la empresa Health Music. Verónica, gracias por estar con nosotros en Cuidarme, Cuidarte. Muchas gracias a ustedes. Estamos muy contentos, como decía Miguel, de estar acá aportando pues a este evento tan bonito y tan importante. Muchas gracias a ambos por acompañarnos. Queremos contarles que evidentemente la enfermedad de Alzheimer es una condición que va más allá de tocar a un solo individuo. En el momento en el que las personas que padecen la enfermedad pierden la conciencia, el verdadero sufrimiento comienza para su núcleo familiar. La musicoterapia es un tipo de terapia que reconoce y utiliza las virtudes de la música para alcanzar diferentes objetivos, encontrando muchos beneficios en el mantenimiento de funciones motoras, cognitivas, entre otros. Voy a darles entonces la palabra a ustedes, los expertos en el tema, para que nos deleiten con esta maravillosa velada. Bueno, muchas gracias. Voy a compartir la pantalla entonces. Perfecto. Listo. Bueno, Bueno, entonces vamos a empezar, ¿te parece, Vero? sí, me parece. Bueno, nuevamente agradecerles a Cuidarme, Cuidarte 2020 por este evento tan maravilloso y por tener el gusto de poderlos acompañar. Como ya lo mencionaron, nosotros somos un equipo musicoterapéutico que conformamos un proyecto de vida, me atrevo a decir, que se llama Health Music, Respira la Música. Y el día de hoy vamos a tener el gusto de compartir con ustedes la musicoterapia, beneficios de la musicoterapia para las familias cercanas a la enfermedad de Alzheimer. Bueno, creo que ya hicieron nuestra presentación, entonces, pues Berito, entremos en materia, ¿te parece? Claro que sí. Bueno, entonces, quienes presentamos somos Miguel Ángel y Verónica, pero nosotros somos un grupo de 3 socios que somos, pues como ahí se ve pues en pantalla, Verónica, Miguel Ángel y Andrés Buitrago, que en nuestros servicios de musicoterapia ofrecemos en Health Music ayudas auditivas, rehabilitación física, manejo del dolor
neurorehabilitación, gestación, autismo, musicoterapia grupal, musicoterapia en educación y digamos unos temas que son aquí bien importantes el día de hoy, que es la musicoterapia enfocada en el adulto mayor, obviamente pues en la enfermedad de Alzheimer y también en los familiares que muchas veces también son los cuidadores de estos pacientes. Entonces queremos comenzar con música porque, bueno, vamos a hablar de musicoterapia y, bueno, para esta parte queremos invitar pues a nuestro compañero Andrés, que nos va a acompañar aquí una canción. Entonces, él es Andrés, se los presento. Y los queremos invitar a que escuchen esta canción, que seguramente muchos de ustedes conocerán, a que le presten atención a la letra y a que si lo desean, la canten con nosotros. Deprisa como el viento van pasando los días y las noches de la infancia. Un ángel nos depara sus cuidados mientras sus manos tejen las distancias. Después llegan los años juveniles, los juegos, los amigos, el colegio. El alma ya define sus perfiles y empieza el corazón de pronto a cultivar un sueño y brotan como un manantial las mieles del primer amor. El alma ya quiere volar y vuela tras una ilusión y aprendemos que el dolor y la alegría son la esencia permanente de la vida. Y luego cuando somos dos en busca del mismo ideal, formamos un nido de amor, refugio que se llama hogar y empezamos otra etapa del camino. Un hombre y una mujer unidos por la fe y la esperanza. Los frutos de la unión que Dios bendijo alegran el hogar con su presencia. Aquí piensas, sino a los hijos son de la existencia. Después falte para que cuando crezca vida tan anhelada. Y luego cuando ellos se van, algunos sin decir adiós, el frío de la soledad golpea nuestro corazón y es por eso, amor mío, que te pido por una y otra vez si llego a la vejez que estés conmigo. Y es por eso, amor mío, que te pido por una y otra vez si llego a la vejez que estés conmigo. Bueno, entonces vamos a continuar. Seguramente, muy posiblemente esta canción les haya movido cosas, les haya evocado cosas, pero entonces queremos primero como desde la experiencia que ustedes perciban, muchas gracias Andrés, que perciban como lo que la música hace en nosotros. Entonces ahora sí, entrando en materia, le cedo la palabra a Miguel. Muy bien, bueno, qué rico empezar una tarde y una conversación agradable con música. Definitivamente la música es un agente dinamizador. Y bueno, cuando hablamos de la música y en este caso específicamente de la musicoterapia, nos preguntamos precisamente, bueno, ¿y qué es la musicoterapia?
Dependiendo del contexto y dependiendo dónde nosotros nos desenvolvemos, digamos que podemos entenderlo de una forma experiencial. Quisimos traer a colación entonces la definición de musicoterapia a partir de varios aspectos que quisiéramos compartir con ustedes. Y vamos a empezar por el aspecto auditivo. Vamos a hablar del oído como aquel sentido del ser humano que nunca se apaga, aquel sentido que siempre está presente, aquel sentido que es inherente al ser humano desde el momento mismo de su concepción. Desde que estamos en la barriga de nuestra mamá, desde que estamos en el vientre de nuestra mamá, el oído como un elemento, como un sentido activo está presente. Aún en situaciones difíciles, pacientes que están en estado de coma, pacientes que tienen un coma inducido, el oído es el único sentido que no se apaga. Desde ahí entonces es que empezamos a hablar de los sentidos. Los sentidos entonces muestran y recopilan una memoria viva a través de las diferentes experiencias que nosotros podemos tener a través de ellos. Y el oído, por supuesto, no puede ser la excepción. Es uno de nuestros primeros sentidos que logra un desarrollo pleno. Más o menos se establece que sobre la semana número 14 de gestación se está desarrollando este sentido y desde ahí nos empieza a acompañar para toda la vida. Entonces, musicoterapia en términos generales tiene que ver con los sentidos y específicamente con el sentido de la escucha. Por supuesto todos los sentidos, pero vamos a hacer énfasis en el sentido de la escucha y el desarrollo del oído como aquel sentido que nunca se apaga. Por otro lado, hablamos entonces del entorno, uniéndolo un poco al tema del sentido, como explicamos anteriormente, el entorno que yo genero desde que escucho la voz de mamá, desde que escucho la voz de papá, desde que escucho la voz de aquellas personas que se convierten en figuras significativas dentro de mi desarrollo como persona, que hacen parte también de nuestra memoria de la gestación, que hacen parte de nuestro entorno en el barrio, nuestros amigos, nuestros compañeros, en la adolescencia, en nuestro crecimiento, y tiene que ver y se le da un realce muy grande a ese entorno social en el cual cada uno de nosotros se va desarrollando. Por otro lado, la musicoterapia tiene otro aspecto interesantísimo que es la historia importante que marca momentos decisivos en nuestras vidas. Sin entrar a juzgar si fueron momentos buenos o momentos malos, la música siempre ha estado en el marco de referencia sobre aquellos momentos que hemos vivido. Momentos importantes, por ejemplo, como nuestros cumpleaños, momentos importantes de relación con otra persona, ya que hacemos alusión a las canciones, a los amores, a los desamores, ¿por qué no? A la relación que yo puedo establecer desde esa vinculación afectiva con papá, con mamá, con personas que son muy cercanas a mi entorno. Y por supuesto, desde aquí también se toma una parte importantísima dentro del contexto de la musicoterapia que tiene que ver con la emoción. Esta parte es súper clave para el tema que estamos trabajando hoy a propósito de la enfermedad de Alzheimer, porque la música está asociada a la emoción. Y nosotros empezamos entonces a desarrollar esas memorias auditivas y esas memorias auditivas que me pueden generar emoción. Memorias auditivas emocionales que pueden ser de tipo ansiogénico o ansiolítico, que me pueden motivar, que me pueden despertar, que me pueden alertar. O también en algún momento me pueden relajar, me pueden hacer sentir un poco más tranquilo. Entonces, la emoción también tiene que ver y está directamente relacionada con aquello que tiene que ver con los recuerdos. La emoción unida entonces al recuerdo y la emoción y el recuerdo unido también a ese archivo musical que cada uno tiene. Por otro lado, otro aspecto muy importante es el aspecto físico que tiene que ver con nuestro estado de salud, que por supuesto es un estado de salud físico, pero también tiene que ver mucho con el estado de salud emocional y tiene un impacto directo sobre el bienestar de las personas implicadas en establecer con ellos desde mi salud física, desde mi salud mental, desde mi salud afectiva, pero que indudablemente en el estado físico van a tener una referencia muy, muy importante.
Por último, hablamos desde la musicoterapia de un bienestar, y bienestar entendido como aquel equilibrio entre lo emocional y lo físico. Si nos damos cuenta, este es un círculo que se repite, es un círculo que se retroalimenta, es un círculo que nos permite identificar y trabajar sobre aquellas memorias sensoriales, que nos permite reconocer y trabajar sobre aquellos sentidos que hacen parte de nuestra vida como una herramienta poderosa que nos genera bienestar, un bienestar de manera integral que ve todos los aspectos dimensionales que podemos tener como seres humanos. La música, entonces, siendo la materia prima de la musicoterapia, podemos decir que es inherente al ser humano. Nosotros nacemos música, nosotros vivimos música, nosotros, por supuesto, que también llevamos la música, y esa es la herramienta más poderosa que nos da la musicoterapia, de poder acompañar todas estas dimensiones y todas las etapas de la vida. En ese orden de ideas, la musicoterapia, dentro del desarrollo y la propuesta que se hace para favorecer un poco los procesos de la enfermedad del Alzheimer, lo que hace desde su función es hacer un poco más lento esos procesos cognitivos que de pronto en algún momento se van perdiendo. Y qué decirlo del contexto familiar. Más adelante vamos a ahondar en este aspecto sobre la musicoterapia y por supuesto el tema que nos convoca el día de hoy, poniéndonos en los zapatos de la familia. No sé si Vero quieras complementar algo de este ciclo que nos explica muy bien. Bueno, pues voy a continuar con este tema que, digamos, a ver, espérate que no me pasa ya, que aquí complementaremos muy a fondo todo esto de lo que está hablando Miguel. ¿Por qué queremos saber de esto? Porque mucha gente no tiene conocimiento de qué es la musicoterapia. Entonces, queremos aclarar ciertas cosas para que cuando una persona pues sienta como esta curiosidad, estas ganas como de acceder a un tratamiento musicoterapéutico, pues tenga un poco de claridad de qué se trata. Entonces, nosotros definimos como una serie de mitos en la musicoterapia, que no es que sean mitos de por sí, sino que son cosas que terapeutas. Entonces, bueno, queremos como compartirlo con ustedes por si ustedes tienen como esas mismas dudas. Tenemos aquí el primer punto que hablamos de sonidos que curan, sonidos de la naturaleza o de instrumentos específicos. ¿Por qué ponemos este mito? Porque, digamos, lo asociamos mucho a algo que pasa mucho en los spa, que es como que ofrecen chocolaterapia, aromaterapia, musicoterapia. Entonces, queremos aclarar que, digamos, hay como una suerte de confusión en el lenguaje, en el uso del lenguaje, porque si bien la música se puede usar en un spa de manera pues como relajante, como tranquilizante, lo que nosotros conocemos como musicoterapia es requiere una relación terapéutica, requiere que haya un terapeuta y que haya una relación entre el paciente, la música y el terapeuta, requiere que haya unos objetivos específicos a los cuales se apunta. Entonces, digamos, si bien nosotros podemos usar sonidos específicos de la naturaleza o podemos usar sonidos orientales como los gong, como los cuencos tibetanos, sonidos así orientales, los podemos usar de manera relajante, no constituyen un proceso de musicoterapia en sí mismo. Y aunque pues digamos pueden tener usos a ciertas personas le pueden servir. A mí, por ejemplo, los sonidos de la naturaleza me ayudan a relajarme, pero ya eso tiene que ver como con mis particularidades y no quiere decir que esos sonidos sean mágicos para cualquier persona. Bueno, otro de estos mitos que hablamos es sobre el muy conocido efecto Mozart.
digamos, nos preguntan mucho, ¿esto sí sirve? ¿Esto qué pasa con el efecto Mozart? Es bien conocido en la historia que se conoce como al papá de Mozart como el primer manager de la historia, porque hacía bastante marketing con su hijo. Entonces, realmente esto del efecto Mozart puede conocerse más como, pues lo podemos ver más como algo muy publicitario. Y digamos, ¿por qué Mozart? Porque era pues el niño genio, entonces se cree que la música de Mozart pues va a ayudar a las personas a ser más inteligentes, pero bueno, o sea, puede que alguien lo ayude, no sé, pero realmente la música en general, no necesariamente la música clásica o la música de Mozart, tiene efectos, en efectos pues positivos en nuestro cerebro, y realmente no tiene que ser una música en específico. Por ejemplo, hablando puntualmente de la enfermedad de Alzheimer, acá en nuestro país sabemos que la música colombiana es una música muy útil para los pacientes con enfermedad de Alzheimer. Si tal vez yo le pongo una música de Mozart, de Bach, no va, pues va a ser una cosa completamente ajena porque no está dentro de nuestra cultura y de pronto no va a tener ningún efecto en la persona. Entonces, realmente es algo que se extiende más a la música en general que a una música en específico y tiene mucho que ver con la cultura y con la historia musical de las personas. Otro punto, hablamos aquí de recetas musicales. Nos preguntan mucho como, ay, ¿qué música puedo usar para que mi hijo sea más tranquilo? ¿Qué música puedo usar para este dolor de estómago? Para diferentes dolores. Y digamos que en este punto, decir algo así es como digamos, esto que nos molesta un poco de ir al médico y que a todos nos den acetaminofén. Realmente no funciona así, o sea, realmente no, digamos, no es lo indicado para un paciente decir como que hay una música en específico que sirve para todos. Sería tal como decir esto. Y además porque la música tiene diferentes efectos en las personas. A mí me gusta poner un ejemplo que pasa en mi casa, y es que en mi familia, pues a mi hermana y a mí nos gusta mucho escuchar la música de mantras, que es música pues muy serena, es música pues que es muy repetitiva, y nos gusta escucharla para sentirnos calmadas. En cambio, mi mamá cuando está escuchando, cuando pasa por ahí, está escuchando, se pega un estrés, es como, ay, ese sonsonete todo el tiempo y se estresa. Entonces, digamos que ahí desde la experiencia todos podemos darnos cuenta de que la música no es igual para todo el mundo. Entonces, le doy la palabra a Miguel. Gracias, Brito. Lo que queremos es precisamente acercarnos a la definición de musicoterapia y entender en qué medida funciona, qué es la musicoterapia, para qué sirve, y quisimos hacerlo desde aquí, desde un poco quitando esos mitos. El siguiente mito es música en el hospital. Y la música en el hospital viene muy de acuerdo a una línea que se trabaja en musicoterapia, que es la musicoterapia clínica. Y nos dicen, ah, bueno, pero si en el hospital existe un músico o alguien que toca un instrumento, la guitarra, pues entonces que se nos haga musicoterapia. No, el hecho de que haya una persona que sepa de música no quiere decir que sea un musicoterapeuta. Un musicoterapeuta, para aclararlo, tiene que ser músico, sí o sí. Todo musicoterapeuta tiene que ser músico. Pero ojo, no todo músico es musicoterapeuta. Para hablar de musicoterapeuta necesitamos formarnos, necesitamos ampliar nuestro conocimiento, ampliar nuestro bagaje a nivel experiencial terapéutico y tener una formación sólida para hablar como especialistas en el tema. Pero no cualquier persona. Hay un ejemplo muy particular, es como si yo tengo un amigo y yo voy donde mi amigo y le cuento una dificultad, por decir algo, con mi novia, con mi esposa, y él me da un consejo y yo salgo súper aliviado con ese consejo. Él no es psicólogo, es un amigo, es un buen amigo que me dio un buen consejo. Puede ser un muy buen músico que me regale una muy buena canción, pero no todos los músicos son musicoterapeutas. Y como bien lo explicaba Berito anteriormente, para que se dé un proceso musicoterapéutico, para hablar de musicoterapia, necesitamos tres condiciones básicas. El terapeuta, la mediación dada por la música
con todas las estrategias y la metodología para implementar en terapia y por supuesto el paciente. Que estos tres elementos van a hacer un círculo muy grande dentro de un proceso terapéutico que tiene también sus pautas para... ¿Existe la musicoterapia en animales? Esto me recuerda a una anécdota muy particular que me pasó cuando estaba en primer semestre en la universidad de la maestría en musicoterapia. Una vecina muy querida, yo vivo a las afueras de Bogotá, entonces el transporte a veces era un poquito largo, dispendioso. Ella se ofreció a llevarme y me dice, bueno joven, ya cuando me dijo joven empezamos muy bien. Bueno joven, cuénteme, usted, ¿qué es lo que está haciendo? Dije, no, mira, estoy haciendo mi maestría en musicoterapia. Dice, yo le hago musicoterapia a mi perro. Yo me quedé un poco sorprendido. Bueno, y cuéntame cómo es ese tema de la musicoterapia para el perro. No, pues yo me meto fácil, me meto a YouTube y pongo música para relajar y le pongo y mi perro duerme feliz. Entonces, son ese tipo de mitos y ese tipo. La musicoterapia en animales, pues realmente no tenemos certeza ni evidencia de eso, porque terapéuticamente nosotros debemos establecer unos objetivos muy claros junto con el paciente y debe existir una relación terapéutica. No hay evidencias, no hay resultados concretos que nos demuestren efectivamente que la musicoterapia se puede aplicar a animales. Bueno, por otro lado, también nos encontramos con preguntas como ¿cuál es la música buena y cuál es la música mala? Y entonces empezamos a estigmatizar la música. Por ejemplo, en un contexto escolar, a mi niño no, por favor, no me le vayan a poner música de reggaetón. Y resulta que terapéuticamente nosotros como terapeutas estamos abiertos a todos los géneros musicales, porque detrás de una canción de reggaetón, obviamente teniendo una visión terapéutica, podemos sacarle mucho provecho a un paciente. Que tenga dentro de su gusto musical precisamente la inclinación para hacer este tipo de intervenciones. Volviendo al tema anterior, con el tema de los animales, por supuesto que la música nos ofrece un medio muy agradable de estimulación auditiva que nos lleva a tener estados de relajación, y eso está muy bien. Pero escuchar una música para que me relaje no es musicoterapia, era lo que quería aclarar. Bueno, volviendo entonces al tema de la estigmatización de la música, también obedece a un sistema cultural y a un entorno en el que nosotros nos movemos. Culturalmente nos movemos en unos entornos musicales, pero también desde la terapia musical, desde la musicoterapia, nosotros llegamos a entender la música como realmente la materia prima que nos permite establecer vínculos terapéuticos y desarrollar procesos con las personas. Esto entonces es la sección de mitos que seguramente esperamos haber despejado algunas de las dudas que nos cuentan sobre este tipo de aspectos frente a la musicoterapia. Pues bien, entrando un poquito más hacia el centro del tema que nos convoca hoy, quisiera invitarlos a hacer el siguiente ejercicio. Es una experiencia. Hay una canción muy linda que se llama Anoche estuve soñando, un bambuco muy lindo. Quisiera invitarlo ahí donde usted se encuentra. Si puede cerrar sus ojos, sería muy chévere. Si lo quiere hacer, si se quiere sentir un poco más cómodo, lo podemos hacer así. Si no, no hay ningún problema. Y si usted tiene a la mano, una hoja y un lápiz, quisiera invitarlo a que mientras escucha esta canción, poniéndole cuidado a la letra, usted empiece a dibujar lo que evocativamente le trae a su mente esta canción mientras yo se la voy cantando. Dice la canción Soñando con el abuelo. Si tiene la hoja a la mano, perfecto. Si tiene el lápiz a la mano, perfecto. Si no lo tiene, podemos hacer otra cosa. Cierre los ojos, regálese este espacio de 2 minuticos y cuando terminemos la canción, por favor, escríbanos en el chat qué se le vino a la mente, escuchando, perdón, e interiorizando un poquito la letra de esta canción.
Seguramente la conocemos, seguramente no, no importa. Vamos a estar como muy atentos a la letra y vamos a estar muy atentos a esta experiencia, una experiencia receptiva, una experiencia para escuchar, para sentir. Anoche estuve soñando que hablaba con mis abuelos y les pregunté llorando, ¿qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar. Aquel hermano traiciona y se ufan en traicionar. El hermano va y los vende y luego viene a cobrar. Aquí el mundo está al revés, nadie quiere trabajar y las gentes que trabajan las arrasan sin piedad. Al tan señor y al señor como un pirata, en el que aplastar la flor y reventarle la mata. Se volvió palabras Dios y sin hechos ni corbatas. El amor es un amor en la medida que paga. De la iglesia suya abuelo ya casi no queda nada. Los curas que no son santos la quieren manipulada. El verde de las haciendas se cubrió de sangre y balas y las nanas de los niños tabletean de metralla. Yo no quiero ser cobarde, usted me enseñó valor. Por eso para quedarme quiero hallar la solución. La sonrisa del abuelo, no sé por qué me dio paz. Y esperé por un momento que empezara. Me dijo con miedo mi hijo, no cambie lo que suceda. Para integrar la familia, haga todo lo que pueda. No sea extranjero en su tierra, viva siempre como piensa. Para que cargue tranquilo, livianito su conciencia. Orgulloso de su raza, practique su identidad. Verá que con esto alcanza la paz y la libertad. Piense que si los dividen, sobre ustedes reinarán. Alrededor de su iglesia se encuentra la identidad. Usted puede ser amigo de todo el que le parezca, pero hay que sacarle el alma al que le siembra maleza, para que un día sin pena, si a sus nietos aconseja, le acompañen con sus himnos, levantando su cabeza. Anoche estuve soñando, soñaba con mis abuelos y les pregunté llorando, ¿qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya sin algo que lamentar. No se olvide nunca, mijo, que para ser buen hermano no hay que dar de lo que sobra, sino lo que está faltando. No se amañe con colores ni banderas de apariencia. Vote siempre como un hombre transparente de conciencia. Le invito a que nos ponga en el chat lo que le evocó esta canción, lo que pudo captar de la letra, lo que le llamó la atención. Y bueno, acá pedimos una ayudita técnica para las personas que nos están ayudando con esta transmisión, para que nos dejen ver, nos dejen saber si alguien colocó algo en el chat y qué colocaron en el chat. Alejandra, gracias. Hola, sí. Aquí Aida Lucía Domínguez nos dice pérdida del valor de la vida. Heroína Mabel Sierra nos dice es una canción triste. Andrea Muñoz le recuerda a su niñez. Aquí siguen escribiendo las enseñanzas de los abuelos en Gachetá.
Nuri Vargas, Los tiempos de violencia. Blanca Odelia Lopera, me evocó la historia familiar desde los abuelos porque nos enseñaron a mantener la unidad familiar. Heroína otra vez vuelve y nos escribe, dice tan triste que casi me pone a llorar. Diana Oliveros dice recordar lo más bello de mi niñez, que es su abuelo. Amparo del Carmen Tavares, mi pueblo es mi casa. Mi pueblo es mi casa. No todos los familiares a veces no están muy comprometidos alrededor de la iglesia, es la abuela, queremos paz, confiando en la sabiduría de la abuela, sus buenos consejos. La generación de mi hija es educada por los abuelos. Les recuerdo a los abuelos, las historias de los abuelos, lo mucho que los acompañaron. Carmenza dice, es una canción que no pierde actualidad. Gonzalo Rodríguez dice, me trae los momentos en que mi familia montábamos las canciones, pues mis padres nos educaron en la música. Carolina Muñetón dice, la sabiduría de los abuelos. Elizabeth Mercedes nos dice, hago una comparación de mi niñez con el tiempo que estamos viviendo. Y siguen llegando. Bueno, Por muy acá nos bien. dicen también en la sección Lina María Uribe Gil, en la sección de preguntas y respuestas, a mi hija que la canta de manera espectacular, estamos lejos. Qué belleza de música, nostalgia, en fin, los abuelos, el respeto. Me recuerda a mi abuelo y creo que en muchos aspectos todo tiempo fue mejor, dice Dolly Ruiz. Y hay muchos más. Listo, Ustedes me Alejandra, te dicen cuándo agradezco paro. muchísimo. Listo. Bueno, leamos cinco más y A terminamos ya esta ver. parte. A ver, dice Daniela, buenas tardes, a mí ahorita me da fortaleza, puesto que acabo de tener una pequeña diferencia con una hermana y la verdad me hizo seguir llorando, puesto que esta canción es la realidad que hemos perdido por olvidar el hacer vivir la conciencia. Aquí Sandra Sánchez nos dice, yo vivo fuera de Colombia, esto me hizo vibrar mis raíces y mi compromiso para seguir creyendo y sembrando cosas buenas, porque esta canción es un llamado a seguir adelante, a dar lo mejor y tener compromiso de conciencia. Que viva mi hermosa patria, vibré en la distancia y amé aún más lo que cada día me hace seguir adelante, conectada en amor con mis países. Gracias, Sandra, qué emoción escucharlo. Bueno, maravilloso, Alejandra, muchas gracias. Entonces, queríamos con este ejercicio resumir de alguna manera lo que veníamos hablando en la primera parte. Dependiendo del contexto donde yo me encuentre, fíjense que una canción, la misma canción, con la misma letra, cantada por la misma persona, escuchada al mismo tiempo, tiene un efecto diferente en cada una de las personas que la escuchan. Para algunos, por supuesto, el contexto es muy triste. Para otros, el contexto es alegre. Para unos, el contexto es dramático, es la realidad que estamos viviendo. Para otros, el recuerdo más hermoso de su niñez. Para los que están fuera, un recuerdo de arraigo con sus raíces colombianas. Entonces, el poder de la música. Aquí entonces nosotros podríamos hablar de terapéuticamente qué podemos hacer con una canción. En este caso, podríamos hacer, por ejemplo, una resignificación de sentido. Y ahí es cuando la musicoterapia, mediada por un musicoterapeuta, empieza a cobrar fuerza, porque no es solamente la canción por la canción, sino el material que yo puedo hacer a partir del elemento musical y cómo lo reincorporo dentro de un proceso terapéutico. Vamos entonces a entrar en materia y vamos a hablar un poco sobre los beneficios de la musicoterapia en la enfermedad de Alzheimer. Y en este momento vamos a enfocarnos sobre los beneficios de la musicoterapia para la familia. Berito. Bueno, yo quisiera empezar diciendo que para un familiar con un paciente con enfermedad de Alzheimer, todo lo que le haga bien al paciente le va a hacer bien al familiar. Entonces, ahorita cuando hablemos de los beneficios para el paciente, vamos a, también eso está incluido en los beneficios para el familiar, cuando ve que su familiar con Alzheimer está, pues tiene mejorías en su ánimo, en su cognitivamente, ¿sí? Bueno, entonces quiero empezar con los beneficios para el familiar. Una persona que tiene un familiar con un paciente con enfermedad de Alzheimer, digamos, está
esta es una noticia que siempre va a ser fuerte desde el inicio, desde el primer momento en que tenemos esta noticia, y puede ser muy repentina y puede tener muchas emociones, generar muchas emociones que por las mismas dificultades por las que se están pasando no se pueden expresar. Se quedan allí guardadas, puede ser angustia, desesperación, rabia en momentos. Y por estar en la situación, porque muchas veces, gran parte de las veces, el familiar también es cuidador del paciente. Entonces tiene como esta responsabilidad, se siente con una gran responsabilidad y con una dificultad para expresar también sus propias emociones. Y por ende también para mirar como la realidad a los ojos y dar ese paso como de la aceptación y de vivir las cosas como están siendo en el presente. Entonces, como pudimos ver con este pequeño ejercicio que Miguel nos ayudó, pues nos dio con esta canción, la música tiene una facilidad enorme para ayudarnos a expresar nuestras emociones. Solamente escuchando una canción, tantas evocaciones que hubo acá, diferentes, contrastantes, y solamente por el hecho de escuchar una canción, entonces, en un proceso de musicoterapia hay muchas cosas que se podrían hacer en esta parte. También hablamos de la reducción del estrés que le genera al familiar esta situación. En la musicoterapia trabajamos con varios métodos. Un método bastante útil en este aspecto es el método que se llama el método receptivo. Es donde el musicoterapeuta le facilita al paciente, bueno, en este caso al usuario, al participante le hace música para él, toca música digamos personalizada para esta persona. Con el proceso terapéutico, el musicoterapeuta empieza a conocer a esta persona, empieza a conocer qué música le sirve para qué. Y digamos, esta es una de las formas en que más ayuda a la reducción del estrés cuando el musicoterapeuta hace música para el paciente o para el participante. Otra de los puntos clave en que la musicoterapia contribuye al familiar es como afianzar los vínculos con su familiar con Alzheimer, porque a veces esta relación tiene algún desgaste por todos los cambios que se dan, por el estrés que se genera, por las cosas inesperadas que suceden. Entonces, a través de la música, como tenemos como esa posibilidad de conectarnos también con el otro, a veces sin tener que hablar tanto, sin tener que a veces, muchas veces nos cuesta mucho más decir las cosas con palabras. Entonces, con la música podemos, y con la intermediación del musicoterapeuta, podemos encontrar de nuevo este vínculo con nuestro familiar, y un vínculo desde algo que es muy agradable, que es la música, desde algo que es muy natural a nosotros, que nos mueve, que nos emociona. Es como que nos trae de nuevo acá al presente de estar con mi familiar, como olvidándonos de que hay una situación complicada y conectándonos por medio de esa alegría que nos produce la música. El descanso del autocuidado. Muchas veces el familiar, por estar pendiente y estar a cargo de la persona que tiene la enfermedad, se descuida a sí mismo. Se siente incluso culpable por cuidar de sí mismo. Entonces, digamos, nosotros usamos también, dependiendo de las situaciones, usamos una modalidad en que asistimos 2 terapeutas, en la que un terapeuta se queda con el paciente con Alzheimer y otro terapeuta se queda con el familiar. Entonces se enfoca, digamos, la musicoterapia, a las necesidades de cada persona, y es un momento en que el familiar también se puede
desconectar por un momento de toda la situación, estar desconectado por un momento de su familiar y conectarse profundamente consigo mismo. Y esto tiene que ver con el autocuidado y con el descanso. Entonces, como en ese espacio que se abre, se puede ayudar bastante a que el familiar pueda expresarse y como que se pueda liberar en este espacio. Finalmente, de lo que queremos compartir hoy, está también cuando hacemos terapia para familiares de pacientes con Alzheimer grupal. Entonces nos reunimos con otras familias que también tienen pacientes con Alzheimer y a través de la música también podemos compartir esas experiencias. Lo hemos hecho a través de la composición, en la que la familia expresa en frases, expresa en letras algo que le quiere decir a su familiar, algo que siente, algo que tiene reprimido hace mucho tiempo. Y hemos creado incluso composiciones colectivas. Y también, o sea, existe como este encuentro, esta empatía entre estos familiares que están en la misma situación y realmente es bastante aliviador para ellos. Se pueden desahogar, se pueden entender, comprender pues entre ellos, lo que los hace pues sentir muchísimo mejor. Entonces, un tip para todas las personas que nos están escuchando, que realmente no solamente es si tienes un paciente con un familiar con enfermedad de Alzheimer, sino que realmente funciona mucho, por ejemplo, en general con los adultos mayores. Cuando cantamos en familia esas canciones que son importantes para ellos, en este caso, bueno, específico para quien tiene la enfermedad de Alzheimer, esas canciones que han sido importantes para ellos y que han sido de su historia musical y de su historia de vida. Cuando los incluimos y cantamos con ellos, es bastante, digamos, analgésico, tanto para el paciente como para el familiar. Claro que sí, Veri. Tenemos un familiar con esta enfermedad. Tratamos de hacer todo lo posible para que nuestro familiar, en este caso el paciente, se sienta muy bien. Pero pocas veces pensamos en el bienestar de la familia, para que la familia también se sienta bien. Buscamos ayuda, buscamos por aquí, buscamos por allá y proveemos al paciente de cualquier cantidad de herramientas para favorecer su condición. Sin embargo, es importante entender que en la medida en que mi paciente esté bien, yo también voy a estar bien. Y eso tiene que ver con el autocuidado, que es una de las cosas que debemos ponerle muchísima atención. El autocuidado como familia, como la persona de pronto directa, que de alguna manera también se convierte en un cuidador muy cercano y significativo para el paciente, de tal manera que en la medida en que yo me sienta bien, también voy a proveer de bienestar al paciente y viceversa. Es una relación binaria, una relación que va en doble vía. Muy bien, vamos entonces a hablar sobre los beneficios de la musicoterapia en la enfermedad de Alzheimer y específicamente acá en los pacientes. Dentro del desarrollo cognitivo que nosotros podemos evidenciar dentro de la situación que está viviendo un paciente con Alzheimer, se hace énfasis en las estimulaciones de las conexiones sinápticas a partir del estímulo musical que nosotros podemos proveer desde allí. Y desde allí precisamente se hace la activación, como hablábamos en un primer momento, de los recuerdos unidos a la emocionalidad. Y la emocionalidad unida a una historia de vida, a un pasado, a un recuerdo, y esto tiene que ver con los archivos musicales de los pacientes. Es importante entonces conocer un poco como ese ambiente musical en el cual creció nuestro paciente, se desarrolló a lo largo de su vida nuestro paciente, y eso se convierte entonces como en una herramienta muy positiva para hacer un momento de intervención. En ese orden de ideas, dentro del desarrollo cognitivo, nosotros podemos encontrar o podemos enfocar algunos aspectos. Son muchos aspectos, por supuesto. Cogimos acá para nosotros los que serían más relevantes. Y dentro del desarrollo cognitivo vamos a ver que se presentan los trastornos cognitivos y estos entendidos como un declive
que aparece en el cuadro mismo de la enfermedad del Alzheimer. Y estamos hablando entonces acá de un proceso involutivo. Podemos ver cómo se va perdiendo la memoria, podemos ver cómo algunas funciones empiezan a cambiar, podemos ver cómo la ubicación de pronto ya no es ahí. Dentro de esos trastornos a nivel cognitivo es donde nosotros desde la musicoterapia podemos hacer una intervención y nos va a favorecer. Sería la pregunta más bien, ¿qué favorece una intervención de musicoterapia frente a un trastorno cognitivo? Lo que favorece es que pone lento el desarrollo de la enfermedad, ralentiza ese proceso de enfermedad y lo que hace es detener y crear nuevas conexiones sinápticas a partir del estímulo musical unido y relacionado a la condición emocional, a la condición de recuerdo. La memoria. Creo que es uno de los factores más evidentes que se pueden ver, pero podemos rescatar pequeños pedacitos memorísticos a través de canciones. La canción tiene también un significado profundo en ese recordar y es que también lo podemos unir a algunas actividades que nos permitan involucrar otros sentidos, como el sentido visual. Entonces, cuando yo uno el estímulo auditivo con el sentido visual, también me permite crear momentos de memoria episódica que son muy favorables para generar nuevas conexiones sinápticas sobre aquellas que ya se han perdido. Eso entonces es lo que hace que la enfermedad tenga un ralentando, por ponerlo en términos musicales, que se detenga un poco, que no vaya tan rápido. Y eso también nos ayuda como a tener conciencia un poquito de esa persona que está aquí y en el ahora. Otro aspecto dentro de ese desarrollo cognitivo que es muy evidente en los pacientes está relacionado con los problemas del lenguaje y todo lo que tiene que ver con la socialización, con la comunicación, con la parte asociativa, con la parte del procesamiento de la información, con la coherencia dentro del discurso y dentro de la intencionalidad comunicativa. ¿Qué mejor manera de poder establecer un diálogo a través de una canción? ¿Qué mejor manera de evocar un momento lindo, un momento de encuentro, pensando no solamente en los pacientes, sino en las familias, donde yo pueda establecer una comunicación? Claro, no va a ser un tiempo prolongado, puede ser un tiempo muy corto, pero es un tiempo valioso en el que a través de la música yo puedo establecer relaciones comunicativas y expresivas con el paciente, con la persona con la cual yo estoy viviendo. Es importante como terapeutas validar entonces la voz del paciente. Muchas veces escuchamos, no, pero está diciendo incoherencias, lo que está diciendo no tiene sentido. Pero cuando logramos entrar con otro medio, en este caso el medio auditivo, musical, logramos posicionarlo, así sea por fracciones de segundo, en un ambiente consciente, estamos validando la voz del paciente. Y eso emocionalmente tiene un impacto muy fuerte, no solamente en los pacientes, sino en el cuidador. No solamente en los pacientes, sino en la familia que está viviendo y está asumiendo todo este reto de la enfermedad a través de la mediación musical. Por eso el escenario del contexto musical es maravilloso. Como bien lo decía Verónica, tips que podemos dar desde musicoterapia para hacer algunas actividades con los pacientes. Por ejemplo, ustedes cogen una... Santa Marta tiene tren, Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía. Santa Marta tiene tren, Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía. Cantamos un pedacito de la canción y le preguntamos al paciente, oye, ¿tiene tren? ¿Santa Marta tiene tranvía? Empezamos a hacer alusiones contextuales a la temática de la canción que estamos proponiendo y eso es validar la voz del paciente. Eso es solucionar problemas relacionados con el lenguaje. Eso es evocar la memoria episódica rápidamente. Eso es ayudar al desarrollo cognitivo si es que se presenta o si ya se está presentando un trastorno cognitivo muy fuerte y evidente. Santa Marta tiene tren, Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía. Santa Marta tiene tren, Santa Marta
es un ejemplo chiquitico de lo que podemos hacer en musicoterapia con una canción. Bueno, y queremos entonces cerrar también con música. Vamos a invitarlos a que escuchen esta canción y yo les iré diciendo, invitando a que hagamos ciertas cosas. Entonces dice: como una manta abrigada en invierno que te caliente de miel con limón, brisa tibia que endulza por dentro como la caricia de un rayo de sol. Luego de buscar por el cielo y la tierra, una medicina me vine a encontrar. Es tan antigua como poderosa, cuando la das la podés encontrar. Te invito a que mientras escuchas este coro, te des un abrazo a ti mismo. Un abrazo me doy, un abrazo me doy, cura del corazón, calma el alma y da paz. Un abrazo me doy, un abrazo me doy, cura del corazón, calma el alma y da paz. Luego de buscar por el cielo y la tierra, una medicina me vine a encontrar. Es tan antigua como poderosa, cuando la das la podés encontrar. Ahora vamos a pensar en alguien que queramos mucho y hace mucho tiempo que no veamos. Y le vamos a enviar un abrazo virtual. Un abrazo te envío, un abrazo te envío, cura del corazón, calma el alma y da paz. Un abrazo te envío, un abrazo te envío, cura del corazón, calma el alma y da paz. Y ahora vamos a mirar a la persona que tengamos ahí al lado. Y si está en la otra pieza de la casa, entonces vamos a ir a buscarla. Y este va a ser un abrazo ahí en presencia en tu casa. Te voy a dar un abrazo. Un abrazo te doy, un abrazo me das, cura del corazón, calma el alma y da paz. Un abrazo te doy, un abrazo me das, cura del corazón, calma el alma y da paz. Bueno. Entonces espero que hayan habido muchos abrazos por ahí. Y este es solo un pequeño ejemplo de cómo la música puede mediar y nos puede ayudar a compartir ese vínculo con las demás personas. En este caso, que nos convoca este vínculo entre el paciente y el familiar. Entonces, bueno, no sé si habrán preguntas por ahí. O algún comentario, si alguien nos quiere regalar también algún comentario de esta experiencia, también es bienvenido. Verónica y Miguel, sí, claro que sí, hay comentarios, hay preguntas. A propósito, pues estamos en viernes y qué más, qué mejor que esa serenata que nos acaban de dar, espectacular. Aquí nos dicen en Facebook, Lady Joana, mi abuela murió con la enfermedad de Alzheimer y ella nunca dejó de pedir que le colocaran su música. Era muy alegre y le encantaba bailar. En muchos momentos no recordaba quién era, pero siempre recordaba la letra de las canciones, al menos la tarareaba. Aquí nos preguntan, una persona que nunca tuvo interés por la música, pues en su familia nunca fue educado, al menos en escucharla, fuera la música que fuera. ¿Sí le sirve ahora tener algún contacto con ella, con la música? ¿Cómo descubrir entonces en esa persona la música que le ayude en este proceso? Bueno, hay una cuestión que siempre, digamos, hemos dicho entre musicoterapeutas, y es la musicoterapia
no tiene ninguna contraindicación. La única contraindicación de la musicoterapia es que la persona no quiera estar en la terapia, que no quiera, pues que no, como que no le conecte, que no sea lo suyo. Entonces, realmente, una terapia con música siempre va a ser de utilidad para, bueno, para todos los aspectos que hemos hablado. Sin embargo, si digamos, también puede resultar el escenario en que a la persona no la conecte la música. En este caso, también valdría la pena buscar qué otras alternativas hay, eh, pero, pero también podríamos probar, digamos, la música tiene muchos beneficios que van más allá del gusto como tal, entonces, que tiene beneficios en sí misma, entonces no va a tener ninguna contraindicación, no le va a hacer daño tampoco a la persona que se le haga esta terapia. En el peor de los casos, de pronto va a requerir otro tipo de terapia que lo conecte más. No sé si Miguel tienes algo que decir al respecto. No, complemento lo que tú dices, producente. Siempre va a haber un factor musical que nos conecte con algo. Necesariamente frente al paciente, la música que le gusta al paciente no siempre es la que me gusta a mí como terapeuta, o no siempre es la que me gusta a mí como familiar, o no siempre es la que me gusta a mí como acompañante, como cuidador. Entonces, ahorita sí tendríamos que velar por la música que efectivamente le hace eco, le resuena al paciente. Esa es la materia prima. Y no hay por qué inquietarse, no es que yo coloque música e inmediatamente tenga que ver el resultado, la activación, no, 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 esto es un proceso, poco a poco. Se han hecho estudios y se ha comprobado que una persona tiene una activación cerebral en un alto porcentaje cerebrales solamente escuchando un pequeño trozo de alguna canción, de alguna melodía. Cosa que no sucede con otras actividades. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una intervención para favorecer todo el tema de lectoescritura, por poner un ejemplo, pues cuando yo escribo, obviamente voy a activar ciertas regiones del cerebro para el proceso mismo de la escritura. O cuando estoy haciendo un ejercicio matemático, o cuando estoy pintando. Pero a la estimulación musical se ha comprobado que logra estimular gran parte del cerebro solamente con una escucha activa. Entonces eso da muestra de que así no haya una reacción física, no se pare a bailar, no reaccione, no abra los ojos, no se pare, no empiece a hablar, porque las otras reacciones generalmente son esas. Pone la música, empiezan a hablar, se paran, se levantan, bailan, es maravilloso lo que sucede. Si no sucede algo, en su cerebro sí está funcionando, sí está sucediendo algo, que de pronto no puede ser evidente a la primera, pero durante el proceso sí se puede evidenciar. Ok, sí, eso responde a otras preguntas que estaban aquí con relación a la apatía con la música, que les pongan y que ellos no muestren ningún tipo de interés. La siguiente pregunta, pues aquí voy a unirlas, dice, ¿cuánto tiempo diario debería recibir terapia musical el paciente con Alzheimer para lograr un resultado positivo? Y también si esta terapia necesariamente la tiene que hacer un musicoterapeuta o se puede contactar a este profesional para que dé las pautas y sea el cuidador quien después las pueda realizar. ¿Verito? Dale. Bueno, pues te cuento que nosotros hemos hecho terapias con pacientes con enfermedad de Alzheimer que tienen una frecuencia de 1 a 2 horas semanales, de un encuentro semanal, y aún en esa frecuencia se han encontrado muy buenos resultados. O sea, los familiares reportan que el paciente cuando entra de una manera a la terapia y sale de otra manera, y que tiene muchos beneficios, obviamente tiene muchos beneficios a nivel cognitivo, motriz, pero digamos reportan un cambio muy,
muy grande a nivel anímico y emocional. Entonces, realmente, digamos, la frecuencia es a necesidad. La frecuencia es como evaluando al paciente, se evalúa al paciente y se determina qué frecuencia podría ser la más indicada. Pero lo que sí quería pues como contarles es que incluso con una frecuencia semanal, de un encuentro semanal, se ven resultados muy positivos. Bueno, ¿cuál era la otra pregunta? O Miguel. Que si necesariamente estas terapias la debe hacer un musicoterapeuta o si el cuidador puede contactar al musicoterapeuta para que le ofrezca las pautas y sea el cuidador quien continúe con esa terapia. Los cuidadores y los familiares generalmente están muy cercanos a todo el proceso desde que aparece la enfermedad y durante el periodo de desarrollo de la misma. Y aquí lo que se hace es un trabajo mancomunado frente al terapeuta que da como las pautas y dice hagamos esto, hagamos lo otro, pero definitivamente si hay alguien que estaría en total disposición porque conoce plenamente al paciente es el familiar o el cuidador. Lo que se hace y lo que se propone es, y se hizo en algún momento en la Universidad Nacional, cuando estábamos en nuestras prácticas con el profe Álvaro, se hacían talleres de capacitación para cuidadores y para familiares. De tal manera, y como ya lo hemos dicho anteriormente, como la música no tiene un efecto contraproducente, lo que nosotros vamos a hacer es generar unos aliados terapéuticos, y en este caso me atrevo a decir serían unos aliados coterapéuticos que estarían en la casa favoreciendo esta estimulación a partir de la presencia de la música como la materia prima de estas terapias. Claro, es importante capacitarse, es importante saber qué es lo que estamos haciendo y es importante contar con la asesoría directa de un musicoterapeuta. Pero sí hay algunas cosas muy puntuales, muy fáciles de hacer, muy sencillas, que favorecen no solamente una estimulación, como les dije anteriormente, de una manera coterapéutica, sino que además yo creo profundamente en la intuición del familiar que está cercano y que se hace uno con el paciente, con su familiar. Y este tipo de intuiciones a nosotros nos ayudan un montón, es una información tan valiosa la que ellos nos brindan. Entonces, cuando hacemos un trabajo mancomunado, los resultados son maravillosos. Como bien lo decía Berito, cuando nosotros hicimos nuestras prácticas, nuestro trabajo con estos pacientes, yo recuerdo mucho el caso de Blanquita, era un Alzheimer temprano, y nos veíamos cada 8 días. Cuando a ella le hicieron la prueba neuropsicológica para determinar en la escala del DGS donde se encontraba, hicieron la prueba y ella se ubicó en un rango numérico de 3. Pasaron 2 años y después volvieron a hacerle la prueba a ella y estaba en un rango numérico de 4. Esto quiere decir que efectivamente, digamos, este fue un proceso que se llevó como una documentación muy juiciosa, un seguimiento muy juicioso, y se puede mostrar que con musicoterapia efectivamente el desarrollo de la enfermedad se ponía un poco más lento. La enfermedad, por supuesto, todos sabemos, no va a desaparecer, pero nosotros sí podemos hacer muchas cosas hermosas por nuestros pacientes, hermosas en el sentido de que podemos garantizar de alguna manera que la enfermedad no va a ir tan rápido. Y podemos usar cosas naturales como la música, un espacio natural, tranquilo, nada farmacológico, nada invasivo, totalmente unido y totalmente cercano tanto al paciente como para el cuidador y en este caso también para la familia. Bueno, tenemos muchas preguntas muy interesantes. Entre esas, Livia Madrigal nos dice que ella escuchó a un científico que la musicoterapia puede evitar el cáncer. ¿Ustedes qué opinan con respecto a eso? Y Laura Mónica Vanegas nos dice que cómo llegar a las personas que tienen problemas profundos de sordera con la musicoterapia, qué sonidos puede utilizar. Bueno, voy a empezar con la segunda pregunta. Em,
No he tenido personalmente la oportunidad de trabajar musicoterapia con personas que tengan problemas profundos de sordera. Sin embargo, yo tengo unos tíos que son sordos. Y digamos que ha sido muy bonito em, de todo el tiempo en que yo los he conocido, darme cuenta cómo ellos interactúan con la música. em, digamos, mi tío interactúa mucho por la música a través del baile. Entonces, y él baila perfectamente bien. Él baila demasiado bien y él no escucha y digamos, yo conozco más de ellos a través de mi prima, que es la hija pues de ellos. Ella me cuenta que ellos sienten las vibraciones bailando, las sienten en el piso. En el piso, la sienten en los objetos, la sienten en el equipo de sonido y de esa manera él se puede mover con la música a pesar de que él no escucha. Y de esa misma manera, mis tíos, cuando estamos en reuniones familiares, que en mi familia pues siempre se canta, ellos a través de la visión, ellos siguen el ritmo de la música con las palmas y están conectados siempre con nosotros desde la música, también cantan. Em, entonces, digamos, no, aunque no he tenido como musicoterapeuta la oportunidad de trabajar con estas personas, por esta experiencia sé que sí tienen una forma de contactarse con la música a través más que todo de la vibración, de sentir en la piel las vibraciones del sonido. Hay instrumentos que tienen vibraciones muy potentes como los cuencos tibetanos, o si tenemos, por ejemplo, si podemos proporcionarle a estas personas instrumentos de percusión, ellos van a poder tener pues como este contacto con la música a través del tacto, una guitarra, van a sentir la vibración. Entonces creo que esta es la manera en que se puede entrar pues como en ese plano con ellos. Y la otra pregunta, Miguel. La otra pregunta frente a que si la musicoterapia puede evitar, estamos con una predisposición a muchas enfermedades y decir tajantemente que la musicoterapia evita el cáncer, pues digamos no estaría bien. Lo que sí podemos hacer desde musicoterapia es trabajar procesos de ansiedad, procesos para reducir, nos permitan a las personas conciliar el sueño, descansar. Desde herramientas musicoterapéuticas sí podemos proveer a las momentos que le permitan estar mucho más tranquilos. Desde ahí podríamos hacer una musicoterapia preventiva y correctiva donde ya empiezan a aparecer este tipo de manifestaciones. Quería hacer Sí. un último aporte a la pregunta anterior, y es que si bien no he trabajado desde musicoterapia, sí he podido darle, de hecho actualmente, clases de música a una persona que tiene problemas auditivos muy profundos, aunque él todavía escucha. Em, y digamos, desde su escucha, que es un poco incipiente, se ha mejorado mucho su misma escucha ha mejorado a través de las clases, que digamos es otro proceso diferente, pero que también es como el uso de la música. Entonces, en esta persona ha mejorado mucho también su autoestima, ha mejorado su anímicamente también. Listo. En Facebook, Esther Carmona nos dice, yo asisto a una paciente con Alzheimer y ella no soporta ningún tipo de ruido, ni la música, ni nada que tenga sonido. Eh, ¿Cómo hacer con ellos? Y también cómo hacer musicoterapia con adultos mayores que tengan demencia muy avanzada, es decir, que ya ni hablen, que tengan poca movilidad. Y también, otra pregunta, cómo hacer prevención con musicoterapia para las personas que tienen apenas, están empezando con deterioro cognitivo leve, qué música recomiendan, y también están preguntando por bibliografía, qué libros ustedes recomiendan. Bien, bueno, frente al tema de aquellos sonidos o aquellos estímulos auditivos que no soportamos.
tenemos que entrar a mirar y hacer una valoración auditiva, musical, sonora, para establecer cuál efectivamente son aquellos sonidos o qué es aquello que la paciente o el paciente rechaza frente al estímulo cuando se da como tal. Y pues bueno, ya viene ahí como las diferentes técnicas, los diferentes modelos, las diferentes estrategias que tenemos los musicoterapeutas para entrar a hacer ese tipo de estimulación. La segunda pregunta que tiene que ver con una persona que está muy avanzada en su deterioro cognitivo, ¿cómo se hace? Tuve la oportunidad de trabajar con una paciente en estas condiciones y se hizo un trabajo muy interesante con la hija que era su cuidadora y se hacían sesiones de estimulación táctil mediadas por la música. Ella hacía como unos masajes en sus brazos, en sus piernas, porque ella no podía movilizarse tan fácil y resultó con algunas como moretones en la piel, precisamente en las noches cuando se acostaba, cuando se acomodaba. Entonces empezamos a incursionar en este tipo de estrategias mediadas por la música. La familiar directa era la que tenía el contacto físico con la paciente y lográbamos, por lo menos que cada sábado que teníamos estas sesiones de musicoterapia, ella lograra salir de su casa. Claro, esto era una logística absolutamente impresionante. Sacarla de la casa, caminaba muy despacio, se cansaba, entonces ella se desgonzaba, tocaba recogerla. Era una logística bastante fuerte. Pero logramos y a ella sí la motivaba el sábado movilizarse para llegar a musicoterapia. Entonces se pueden implementar bastantes estrategias. Obviamente, y aquí como resumiendo las dos preguntas, partimos de un proceso valorativo dentro del proceso musicoterapéutico para establecer cuál es la mejor estrategia y cuáles son los objetivos, fijar los objetivos terapéuticos de la mejor manera para llevar a los pacientes a tener un contacto con la música maravilloso y que esto nos permita como evolucionar en este tipo de terapias. Y en cuanto Maravilloso. al otro que nos estaban preguntando, bueno, por un lado, recordar como en la musicoterapia no usamos recetas musicales, sino que siempre todo está enfocado en un paciente o en un participante, siempre desde el conocimiento de esta persona, desde su historia de vida, su historia musical. Entonces, por algo que preguntaron como sobre qué música, la música siempre es muy particular a la persona y siempre hay que empezar como por las canciones y la música que están en su historia musical. Esa sería como, si vamos a hablar de una receta, esa sería una pseudo receta. Busca que la música de la historia musical de la persona. En cuanto a la bibliografía, pues acá no la tengo a la mano, pero si quieren, a través de nuestro correo que es musicoterapiahm@gmail.com, si quieren a través de este correo, nos pueden escribir y les podremos compartir alguna bibliografía. Correcto. musicoterapiahm@gmail.com. Hay algo muy especial en esos procesos y es, inicialmente uno empieza el proceso solamente con el paciente, pero en la medida en que el proceso se va desarrollando, se establecen también algunas sesiones familiares. Y las sesiones familiares son un espacio maravilloso por es el bienestar pensado en el paciente, sino el bienestar en condiciones de familiaridad, por así decirlo, donde en una sola terapia reunimos como los dos polos, el paciente, el cuidador, el paciente, el familiar, y a través de la música podemos unir. Entonces, no hay sesiones exclusivas solo para los pacientes que tienen Alzheimer, no. Las sesiones se pueden mezclar, digamos que sería una especie de terapia mixta entre sesiones particulares para el paciente propiamente dicho y sesiones familiares solamente para la familia y sesiones para pacientes y familiares. Entonces la música nos permite ser muy versátiles y tener como una gama de posibilidades muy lindas a través de la materia prima que son las canciones, que es una melodía
une, nos permite expresar, nos permite como movernos en ese sentido y eso lo hace muy, muy especial y además un proceso muy atractivo porque todos estamos en función de estar bien todos. Muchas gracias. Ya quedan comentarios que me encantaría compartir y pues como conclusión también lo que entiendo y para todos es que ustedes conocen a sus pacientes y por lo general pues son sus propios familiares. Si saben que les gustaba un tipo de música, tenían una música preferida y ya por la condición de su enfermedad ya parece que ellos no le prestarán atención. Verónica y Miguel nos dicen que sí, que su cerebro todavía sigue escuchando esas canciones y esa música preferida. Aquí nos dicen, bueno, muchos agradecimientos. Luz Marina Hernández nos dice, mi padre tiene Alzheimer severo y le canto las canciones que le gustaban y se ríe y dice, oiga, o sea que es mucha terapia. Qué interesante este tema. Elizabeth Mercedes nos dice, mi esposo tiene Alzheimer precoz. Siempre le gustó la música y tocar el tambor. Hay momentos que escucha la música y la sigue imitando, tocarse en las piernas, llevando el ritmo de la música. Aquí en Facebook, Gloria Jaramillo nos dice algo, una reflexión muy linda. La canción del abuelo que tocaron inicialmente evocó grandes recuerdos. Recordé mucho la infancia cuando lo criaron en paz, amor, cariño, alegría, las palabras de buenos consejos, de ánimo, amor mutuo, unidad, todo en acción de gracias. Familia unida, excelentes recuerdos. Felicitaciones, muchas gracias. Recordar es vivir. Se siente una paz. Muy buenas enseñanzas nos dejan con las charlas. Muy buenas terapias también para uno mismo. Y el resto son felicitaciones, que muchísimas gracias por este tema, por esta ilustración. Y ya saben a todos, ahí está musicoterapia hm@gmail.com por si los quieren contactar a Verónica y a Miguel. Musicoterapia hm@gmail.com. Le doy paso a Andrea para que les dé los avisos a todos ustedes y muchísimas gracias Verónica y Miguel. Gracias, Muchísimas gracias a Andrea, ustedes. gracias, Verónica, gracias, Miguel, también. De verdad que qué tema tan enriquecedor. Y pues la muestra de ello son todos los comentarios. Rápidamente les voy a dar varios avisos. Estamos cerrando hoy con esta charla tan chévere, la Semana de la Familia. Vamos a iniciar la otra semana los vamos a invitar a estar en los zapatos del científico. Mañana tenemos otra actividad a las 2:30 de la tarde. Vamos a hablar sobre la donación. El grupo de neurociencias tiene un banco de cerebros. Tenemos aproximadamente 398 cerebros y otras muestras de donantes que también recolectamos. Todo esto gracias a las familias y a las poblaciones con las que trabajamos. Y todo esto nos ayuda un montón en la investigación. A partir de esto que vamos a ver mañana, con todos los mitos que hay sobre la donación, es bueno, es malo, lo han conversado con sus familias o no, aclararemos todas estas dudas. De paso, también quiero invitarlos a que vayan por el Instagram de NeuroUDA y en la biografía busquen el enlace de una encuesta que tenemos. Queremos seguir buscando poblaciones, queremos seguir creando registros para seguir trabajando e investigando en prevenir el Alzheimer. La ayuda de todos es vital, así que si pueden ir, diligenciarla y compartirla con todos aquellos que crean que les pueda interesar o que tienen esta predisposición genética de la enfermedad de Alzheimer u otras enfermedades, pues son muy bienvenidas. Recuerden que también tenemos en la página web www.cuidarme cuidarte una encuesta de opinión sobre todo lo que hemos vivido en estas 3 semanas en los zapatos del enfermo, en los zapatos del cuidador y esta semana que terminamos hoy en los zapatos de la familia, para que nos cuenten sus opiniones, para que nos cuenten toda esta experiencia que han vivido, que bien recibimos ya en sus comentarios, pero también quisiéramos tener allí todos sus aportes. Aleja, ¿crees que falte algo? Sí, siempre me encanta decirles que el lunes tenemos la sorpresa que tanto les he mencionado toda esta semana, que estoy que me cuento, pero no puedo.
porque va a ser el doctor Lopera quien les dé la buena noticia a todos ustedes. Entonces, me da mucha tristeza que ya la otra semana se nos acaba el evento, ya es la última semana. En los zapatos del científico vamos a tener la oportunidad de escuchar a los que tanto investigan y están en el laboratorio haciendo pruebas y tratando de encontrar soluciones para las enfermedades neurodegenerativas como lo es la enfermedad de Alzheimer. No se lo pierdan, mañana pues es el último día de ponernos en los zapatos de la familia y la próxima semana vamos a los zapatos de los científicos. Y aquí en el chat les puse el enlace de la encuesta de opinión para que ustedes nos digan cómo se han sentido con nosotros, si les ha gustado, que nos den sus sugerencias. Nos encanta mejorar para ustedes y para que el otro año y en las próximas experiencias podamos seguir haciendo las cosas cada vez mejor. Tenemos muchos parroquiales en este cierre de semana. Me acabo de acordar de otros dos. Recuerden pasar por la página web porque también tenemos actividades interactivas alusivas a cada una de las semanas y a cada una de las temáticas. Y el lunes a las 10, conéctense también con nosotros porque les vamos a mostrar algo hermoso que también estamos haciendo en apoyo con la Facultad de Medicina que se llama El Hombre Invisible. También pueden irse por el Instagram y enterarse un poquito de las pistas que les hemos ido poniendo allí para que comprendan el lunes de qué se trata y unan todos estos rastros. Muchas gracias nuevamente por su compañía, por conectarse con nosotros desde la distancia, y a Verónica y a Miguel otra vez gracias por estar en Cuidarme Cuidarte. André, el Instagram @neurouda. Así es, @neurouda. Bueno, a ustedes muchas gracias por la invitación. El equipo de Health Music pues les agradece para servirles. Creo que el esfuerzo es mancomunado. Todo lo que ustedes necesiten, pues estamos para servirles. También nos pueden seguir en nuestras redes, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn. Y pues bueno, yo sí quisiera despedirme con una frase que me fascina, que me cautivó desde el primer momento en que conocí la musicoterapia. La musicoterapia no se pone en duda, se pone en práctica. Muchas gracias entonces nuevamente a ustedes por la invitación. Berito, no sé si quieres decir algo. No, igualmente muchísimas gracias por este bonito evento. Estamos encantados de haber estado aquí y bueno, para servirles lo que necesiten, @musicoterapiahm. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Feliz fin de semana para todos.